Juan, qué placer. ¿Cómo Tanto estás, tiempo, che? viéndote ¿Todo todos los bien? días. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Bueno, lo primero es, ¿cómo llegás vos al mundo del espectáculo? Al mundo del espectáculo llego porque, bueno, yo sigo trabajando en Radio Mitre, yo fui productor de la radio de un montón de programas y en un momento dado yo me había recibido de locutor, tenía ganas de empezar a hacer cámara, empezar a hacer nota, empezar a trabajar en ese sentido y bueno, me llamó mi jefe de ese momento, Guido Valeri, y me dijo, Guido, che, ¿no te gustaría hacer notas de espectáculo? Empezamos a grabar en un estudio de la radio notas de diferentes celebridades, todas grabadas. De repente la pandemia, de repente la posibilidad de hacer grabado y hacer un vivo todos los días, entrevistando a famosos. Y ahí se fue dando, digamos. O sea, después vino a medida que uno fue entrevistando gente, le iba llegando información también de cosas que pasaban. Y bueno, y ahí se planteó también en una reunión, ¿qué hacemos? ¿Seguimos entrevistando gente solamente o también empiezo a contar información que a mí me llega? Y bueno, y ahí me dijeron, no, no, dale para adelante. Y ahí pasó de ser un programa de solo entrevista a ser un programa ya de agenda propia con información y con cosas, digamos. Pero ese fue el puntapié, digamos. La radio entrevistando famosos. Ahora vos decís, la información me llegaba, pero ahora ya no te llega, solamente la buscás como un perro Rottweiler, o sea, Sí, vas atrás de la presa y la buscás. sí, yo creo que, digamos, la diferencia ahora en el 2026, de cuando empecé a hacer las notas, que creo que fue 2019, por ahí. La diferencia es que ahora, con la posibilidad de trabajar en la tele, de ser un poco más conocido, la información también te llega. Entonces, no es solamente ir a buscar. Obviamente que buscamos información, pero también te llega. ¿Entendés? Jimena Monteverde, Mirta Legrand y todo el lío que se armó fue de un llamado, no sabés lo que pasó. Y entonces, bueno, esas cosas se van dando con los años, ¿no? Con la experiencia, que uno va conociendo gente y por ahí esa información que te va llegando. Y antes levantabas más el teléfono Claro. permanentemente para ver qué había. Ahora, teniendo en cuenta que me hablas de 2019, a hoy, comienzo de 2026, es muy rápido el tiempo para tener la proyección y la repercusión que tenés, porque tenés hoy una penetración, según uno dice Juan Echigoyen, y saben quién sos, digamos. Te Sí, conocen, te yo buscan. creo que los portales en Algunos te eso, odian, eso sí, ¿no? yo creo que los portales en eso, a ver, a mí me pasa lo siguiente. Yo hago el programa de la radio para la gente, pero también lo hago para la repercusión. O sea, y si no fuera por los portales, el programa no tendría el mismo impacto que tiene. O sea, y nos pasa también cuando vemos diferentes programas, incluso en la tele también, de repente se cuenta algo y no tienen rebote, ¿no? Entonces, yo creo que el Mitre Live en ese sentido, uno lo hace para el público y para la gente que lo sigue, pero también lo hace para los portales y para la repercusión. Pues yo lo de Jimena Monteverde y de Mirta Legrand y no se entera nadie, es como que termino hablando, no al divino botón, porque se entera la gente que me sigue a mí, pero no se entera toda la población de Argentina, digamos. Entonces, yo creo que los portales es clave y es clave también cómo uno va buscando el título o de qué manera editorializa a veces también, ¿no? ¿Y cuál es la noticia que vos pensás que tuvo más impacto de las que hiciste? Eh, a mí me impactó mucho la repercusión que hubo cuando, ¿te acuerdas que se estrenó El Encargado? Sí, Y había, bueno, el sindicato de encargados, incluso me acuerdo, hizo como una carta sí, abierta, que sí. los medios fueron a buscar a Franchella diciendo, che, los encargados están en contra de la serie. Qué sé yo, eso fue como impactante porque fue algo que a mí me llegó de alguien bueno, no del sindicato, sino era una agrupación de encargados que se trabaja por afuera del sindicato, que me llegaron con la problemática y yo lo pensaba y digo, pero, viste, es una ficción, es una serie, no es la realidad. Pero la gente me decía, sí, sí, ya sabemos que no es la realidad, pero nos están matando con esta serie, pues hay gente que empieza a mirarnos de otro lado, ¿entendés? Mm. Franchella en la serie, por si alguien no lo vio, tiene ciertos, por momentos, maltratos, tiene maneras de decir las cosas raras, asusta a la gente que pasa por la Ostenta poder por... ostento poder, se habla de corrupción también, todas estas cosas hicieron que estos choferes de esta grupo, choferes no, me quedé con lo de Mirta, Sí, era de... encargados de esta agrupación me digan, che, nos está pasando esto y tenemos un problema.
nos están mirando distinto los propietarios. Hay gente que ya perdió el laburo por la serie. Entonces dije, wow, en definitiva, me pareció un montón para tanto, pero pasó. Entonces, bueno, incluso pasó también que hubo uno de los encargados que firmó esa carta que yo conté, que me decía, vos sabés que mi papá empezó a estar mal de salud a raíz de todo este tema, porque nos empezó a afectar a cada uno en la vida. Y fue verdaderamente fuerte, y obviamente que vayan a buscar a Francesca, por lo que yo había contado, la carta abierta, a verla en todo lado, y se tomaron hasta de noche esa vuelta. De verdad, increíble fue, y fue increíble. Siempre me acuerdo de eso, obviamente, por ahí seguramente me olvido de muchas, pero esa me sorprendió. ¿Y cuál fue la contrapartida? Un notición que tenías que pasó como un chasquido que hizo ¡puf! Y no pasó nada. Y a veces uno, a ver, uno cuenta información todos los días y a veces uno cree que tiene un bombazo, tiene una información muy fuerte, eso no tiene tanta repercusión. Esta semana, por ejemplo, contamos la reconciliación de Paula Trapani, ¿no? Acá ahí en la tele. Y Paula Trapani, quieras o no, es una de las conductoras, por lo menos de noticiero, más importantes. Me parece que se sientan en la mesa de las grandes conductoras de noticiero. Pasaron 48 horas y no se habló mucho del tema de Paula. Por decirte una noticia que se me ocurre ahora, pero siempre pasa, siempre uno tiene una información que a veces se equivoca en ese ojo clínico periodístico de que va a funcionar y por ahí no funciona, o por ahí pasó algo que tapó absolutamente todo, eso también puede pasar. Uno de repente cuenta una data, pero de repente, no sé, Morena Rial sale de la cárcel, ponele por decirte, y eso tapa todo lo que se contó en el día. Entonces, a veces depende también el día de lo que se cuenta y de lo que no se cuenta. ¿Y qué famoso te llamó porque diste una información de él, pero buena onda? Buena onda, a ver, buena onda, buena onda. Porque Mira, después te voy a preguntar de otro. te voy a contar una que no conté nunca. El otro día estaba caminando cerca de mi casa y de repente escucho una voz que es detrás mío que decía periodista, periodista. Y bueno, yo soy periodista, hasta ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Entendés? Claro, me doy vuelta y hay un señor. Sí. Y un señor me dice, me hiciste mucho daño con algo que contaste. Me dice, digo, wow, ¿quién habrá sido, no? ¿Quién es, señor? Perdóneme. Me dice, soy el papá de Fátima Flores. ¿Eh? Soy el papá de Fátima Flores. Y bueno, dije, bueno, ¿qué conté de Fátima que no sea la realidad? Me dice, no, 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 todo lo que contaste, división de bienes, Norberto, propiedades, me dijo, todo lo que contaste es cierto, pero tener ese tema en la tele me hizo daño, ¿viste? Entonces yo le dije, bueno, primero gracias por confirmar que la información, porque a veces no confirman, entonces uno tiene que agradecer que confirmen que uno está dando una información precisa. Y le agradecí porque me pare por la calle y porque me lo diga. Yo pensé que iba a dar una queja tremenda y algo que no había contado que por ahí era inexacto, que trato de cuidarme mucho, cada vez más trato de cuidarme con la información que doy. Porque uno, a medida que va pasando el tiempo, también tiene más exposición. Entonces, cuando doy una información, trato, si antes chequeaba 4 fuentes, la trato de chequear 14. Y bueno, y me pasó eso. Digo, fue buena onda el papá de Fátima, que le mando un beso grande, y a Fátima también, que después le conté a Fátima, me paró tu viejo, es vecino mío. Y nada, muy, muy buena onda, y me acordé de eso cuando me preguntaste. Y los que te putean, espera que empiezo a anotar la lista. No, a ver, yo creo que el sol no se puede tapar con la mano porque te termina quemando. A mí me gusta decir esa frase. Yo siento que hay muchos famosos que desmienten una información que es certera, porque cada uno tiene sus mangos y tiene sus situaciones, pero uno siempre, yo tengo por lo menos trato de tener el estilo de contar cada cosa que cuento, sea grave o sea de color, con respeto siempre. O sea, vos no vas a encontrar, yo puedo ser picante al aire con alguien que de repente, no sé, me hizo algo en algún momento y que yo considero mala persona o lo que sea. Ahí puedo ser picante y hasta puedo ser hiriente ahí porque si no me faltaste al respeto, yo tampoco te lo voy. Si me faltaste al respeto, yo también te lo voy a faltar. Pero si no tengo problemas con la persona y tengo una información, siempre trato, más allá de chequearla, darla con respeto. Yo nunca voy a hablar, hay cosas que yo no hablo. Yo rumor de embarazo no hablo, o no me parece bien. El embarazo está o no está, y si lo das es porque el protagonista te lo dijo. Si no, rumor de embarazo para mí no corre. Y después, obviamente, enfermedades. O sea, enfermedades no doy. Son las dos cosas, únicas cosas que no doy. Y me cuesta mucho dar las muertes, ¿eh? Me pasó con el Piri de Dudo de Omar, que justo también amigo tuyo.
me pasó algo muy loco con eso, que estaba justo haciendo el live, el Mitre Live, estaba arrancándolo y justo empiezo a transmitir y me llega el mensaje y tuve que parar la grabación porque no sabía bien qué había pasado, si era real, si se había hackeado el teléfono, no sabía nada. Y hablé justo con el hermano que, bueno, me comentó todo. Pero bueno, muertes también complicado, obvio, Sí, darlas, ¿no? sí, no son noticias para nada gratas. Eh, ¿Quién es Juan Echegoyen? Porque salvo que sos hincha de River y estás en pareja, no se sabe nada. Tenés mascota, qué sé yo. ¿Qué sos? ¿Quién es Juan Echegoyen? Tengo una gatita que se llama Guapi, que tiene Instagram, todo el negocio ahora de las mascotas en las redes, todo. Por el calque. Hay que aprovechar, claro. Tengo a Guapi, bueno, tengo a mi mamá, obviamente, y mi papá me dejó hace un par de años ya. Y mi hermano también, que es futbolista, futbolista, juega en Italia, en estos momentos está jugando ¿Dónde está aquí? en la Serie D de Italia, en un club. Ajá. Yo fui futbolista también, pero no llegué a primera división. Hubo un momento que en Acasuso, en un momento que digamos, me había ya captado un poco la atención esto de los medios, la radio, estaba haciendo radio, me gustaba mucho. Y el fútbol hay un momento que se pone hostil, ¿viste? Es un momento que ya, viste, cuando los padres se juegan el alambrado y le gritan a los pibitos que todavía no cobran guita y no son profesionales, llega un momento que te la tenés que bancar y además te tiene que gustar todos los días entrenar, digo, yo nunca fui una persona que le guste, viste, la típica, no, eligió la joda, Mm. yo no elegí la joda, elegí otro camino que no era el de entrenar todos los días, pero nunca fui así como de salidor, viste, o el típico futbolista que hasta las 7 viene al entrenamiento, ¿viste? Claro. Después el boliche. No, nada que ver. Llegué hasta la cuarta división y me encanta el fútbol. Amo el fútbol, me encanta jugarlo, me encanta verlo. Sí. Cuántos disgustos ahora River, ¿no? Uf, no, terrible. Yo creo que en el peor momento moderno de River. Peor momento de River. O sea, más allá del descenso, sacar el descenso, porque quita el descenso es tremendo. Yo creo que es el peor momento de River y no sé, me cuesta un poco ser optimista de cara al futuro. Pero bueno, Y cuando se fue al descenso, ¿qué te pasó? ¿Lloraste? fue muy loco cuando se fue el descenso. Pues yo estaba trabajando en la red, en la radio. Eh, Me acuerdo que vimos el partido en la casa de mis padres. Yo tenía que ir a laburar. Yo en ese momento era productor de las transmisiones del ascenso de la red, Ajá. coordinador de las transmisiones del ascenso y el que te dice quién va a relatar, quién va a comentar Allá en Fitzroy, ¿no? en Fitzroy, exactamente. Bueno, y nadie pensaba que River podía descender contra Belgrano, nadie lo pensaba. Y me acuerdo, no me lo voy a olvidar más, cuando llegué a la radio ese día, estaba todo el equipo de Mariano Clos, estaba Mariano relatando en la red, todo el equipo reunido de Mariano con los televisores. River descendió y bueno, y ahí se planteaba la disputa también, pues nosotros hacíamos el ascenso con Gabriel Anelo, que después pasó a Mitre y yo pasé con él a Mitre como productor. Se planteó, ¿quién lo relata a River? ¿No? ¿Lo relata Mariano, que relata siempre a River Boca los partidos grandes, o lo relata el ascenso? Bueno, finalmente, si mal no recuerdo, lo relató Anelo a River en el ascenso, pero me acuerdo de esa imagen de Mariano en el centro, ahí de un estudio de la red, y toda la gente alrededor mirando a Mariano, ¿viste? Porque era como un cimbronazo, era como, ¿viste? ¿Qué hacemos ahora con River en la B, no? Pues ¿Y en tu rato libre qué haces? qué sé yo, me gusta mucho caminar, me gusta mucho, viste, música en los AirPods. Es una carrera difícil la nuestra también, porque es como que todo el tiempo estás pensando, viste, o viste algo, o en tiempos de redes, de repente mucha gente te manda y te dice, che, viste que tal no apareció con tal, se hagan juntos, seguirá. Entonces uno como que está chequeando cosas permanentemente, está atento. No me gusta hacer periodismo de redes, pero a veces también a las redes que te alertan de cosas. Entonces, bueno, no, me pasa que de repente estoy, no sé, caminando o tomando un café o cenando y de repente te empiezan a llegar mensajes, que llegan cosas. Entonces estás permanentemente con el tema laburo. Trato de no laburar todo el tiempo, pero a veces es difícil. Qué sé yo, me gusta jugar a la Play, en mis ratos libres, ir a la cancha. Bueno, hablando de fútbol, me fascina ir a la cancha. Lo que más me gusta, ir al teatro, ir al cine. Eh, pero va por ahí, digamos. No tengo un hobby así raro. ¿Y podés desconectarte del teléfono y decir, bueno, estas 2 horas no lo toco? No puedo. No. Para dormir sí. Bueno, sí, para dormir sí únicamente.
A ver, no es que no tengo problema con el teléfono, pero a la vez sí tengo un problema. O sea, no lo puedo dejar lejano 3 horas, ni a palos. Ok. Pero no por a ver cómo te explicar, no por un tema de adicción al teléfono, sino por un tema de adicción por ahí al laburo. A ver, si yo, por ejemplo, mañana soy verdulero, ponele, y no necesito el teléfono para laburar, y posiblemente lo deje, no sé, 8 horas, viste, no tengo problema con eso. Pero sí tengo un tema con el tema laburo, ¿viste? Porque de repente te llegó una data y si no la cuenta uno, la cuenta otro media hora Algo después. así, sí, sí. Entonces, hay un tema ahí de adicción, no sé si adicción al laburo, pero sí, A la primicia. sí puede ser, pendiente a la primicia o pendiente a la información, sí, eso totalmente, totalmente. Porque también, no sé, yo siento que yo trabajo todos los días para ser un poco mejor, ¿viste? Y siento que también para ser un poco mejor vos necesitas contenido en lo nuestro, y necesitas noticias. Y bueno, no me da lo mismo tener una primicia que no tenerla, ¿viste? Por ahí, ahora, en 20 años, por el que digo, ya está, ya no me importa, ¿viste? Pero en este momento siento que me sirve tener la primicia. Laburo todo el día, aunque sea, no sé, domingo, sábado, para justamente tener la mejor información. Las famosas bombas de Juan Echegoyen. Sí, sí, o sea, me gusta eso, me gusta eso. Sobre todo cuando es escandaloso, ¿viste? Mm. Por ahí si la primicia es, no sé, qué sé yo, nuevo programa de tal. Sí, está bueno tenerlo, pero tampoco me vuelvo loco. Ahora, si me pide, me pasó con Facundo Arana y María Susini. Yo tenía la información de la separación de María Susini y Facundo Arana y no la di porque estaba esperando que me lo confirmen ellos. La tenía 3 semanas antes que la den. Y nada, cuando la dieron en LAM, besos a Pepe Ochoa, cuando la dio Pepe LAM dije, la puta madre. Y bueno, y sí pasa. Pero pasa porque uno es prudente también, ¿viste? Y por ahí, no sé, hace 4 o 5 años cuando arranqué tenía la data y la tiraba de una. Y ahora trato de ser un poco más cuidadoso, ¿no? Sí, porque uno juega también con su prestigio, ¿no? Claro, totalmente. Y además, porque a veces pasa también que por más que vos cuentes una data que es cierta, por ahí te la desmienten, ¿viste? Claro. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Trato de ser cuidadoso en esas cosas. Y vos de chico, ¿de dónde eras? ¿De qué zona? Yo nací en Olivos. Ajá. Mi familia en ese momento vivía en Capital, en la ciudad, en Canitas. Ujú. Y después nos mudamos a Martínez. Y ahora estoy en Núñez. O sea, Bien. Y de chico, ¿qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer? ¿A qué jugabas? ¿Querías ser bueno, periodista? ¿Qué querías hacer? siempre tuve claro que me gustó el periodismo. Al principio de chiquito, de deportes. Claro. De hecho, ya empecé haciendo periodismo deportivo. O sea, mis primeros pasos en el periodismo fueron conduciendo un programa zonal en una radio de Martínez, FM Fénix, 100.3. Ahí empecé a hacer un programa que era empecé haciendo la columna de deportes en un programa y a la semana, esto es tremendo, a la semana, yo todo nervioso, imagínate, el conductor de ese programa dice al aire que el programa se ha terminado. Y quedaba un espacio. Y la gente de la radio en ese momento me dijo, che, ¿no querés tomarlo vos y hacer tu programa vos? Pero yo tenía 2 días literal haciendo radio. Me costaba, me acuerdo que la primera columna que hice fueron 2000, creo que fue, espérate, 2000, no me acuerdo, no, fue 2010. Me acuerdo que la primera columna que hice fue rondando el 2010. Y tenía que dar los 20, 20 y pico de nombres de la selección argentina para el Mundial, la lista. Sí. Lo que temblé, está en el archivo en casa, lo tengo el CD, lo que temblé para decir esos 20 y pico de nombres fue terrible. Y bueno, y una semana después de eso, que recién arrancaba en ese programa, me dicen esto, que se iba el conductor, se iba el programa, se terminaba y ahí arranqué mi programa que le puse sentido nocturno. Y bueno, independientemente de eso, también en una M, cerca ahí del barrio, hacía estudios centrales de partidos Ajá. de fútbol, de River y de Acasuso, que era el lugar donde yo había jugado también en su momento al fútbol. Así que esos fueron mis comienzos con el fútbol, que me encanta. No dejarte en algún momento volver al periodismo deportivo por ahí. Bueno, hay muchos periodistas de espectáculo que coquetean con ambos lados, ¿no? Sí, bueno, yo trabajé mucho tiempo con Alfredo Leuco y Sí. Alfredo arrancó como periodista deportivo. Sí, Después se pero pasó a lo político, ¿no? bueno, pero hoy a Damián Rojo le habla de Independiente y te habla de fútbol y Total, todo. Hay varios, total, qué sé yo. Tartu también se mete. O total. sea, hay mucho. Sí, sí, sí. Este, Es que está también, hoy me pasa algo a mí, a vos seguramente te debe pasar también, está todo mezclado hoy en sí, día, ¿viste? sí, claro, bueno. Y es más, le cuento a la gente, cuando vos tenés una data de espectáculo, política y de deporte, es la que más se consume. Sí, claro.
separación de futbolista se recontra consume y política también. Sí. Política Sí, también. se empieza a mezclar todo. Fíjate que hay políticos que, digamos, buscan a una famosa. Sí, y qué, bueno, comentabas que tu viejo no está, pero ¿qué decían tus viejos cuando vieron que Juancito iba siendo conocido? Bueno, contentos, imagino que contentos. También fue muy raro eso, porque yo de chiquito no hablaba con nadie. Y cuando me ¿verdad? De chiquito no hablaba con nadie yo. Yo llegaba a la casa de mi abuelo, por ejemplo, y estaban todos reunidos ahí, almuerzo de domingo. Yo me iba a leer el diario, la sección deportiva, solo al comedor diario, ¿entendés? Que quedaba lejos del living donde estaban todos. O sea, era como totalmente introvertido en ese momento. Entonces, claro, cuando fui creciendo, che, ¿qué quieres hacer? Voy a hacer un programa de radio, le dije. Fue como raro, ¿viste? Dios, sos casi Bernardo del Zorro, o sea, no hablar. ¿Vas a hacer radio? Bueno, claro, mi papá me dijo eso en aquel momento. Y bueno, y contentos, contentos. Yo creo que también la posibilidad buena que me dio la vida fue que, a ver, una vez que empecé lo de la radio y a tener repercusión, rápidamente llegué a la tele y mi viejo me pudo disfrutar en ese sentido, ¿viste? De verme, no sé, en la pantalla del 13, ¿viste? Pantallas importantes. Después es un camino, digo, esto es así siempre. O sea, vos podés estar en la pantalla más competitiva, de repente te toca estar en otra pantalla, de repente volvés a estar en esa pantalla. Eh, yo siento que hoy los medios tradicionales igual no, claramente no son lo que eran. Digo, antes cuando vos empezabas a estudiar, decías, yo quiero estar en Radio Mitre, Claro, yo quiero estar en Canal 13. Y yo hoy quiero tener mi medio, por ejemplo. O sea, a mí no me vuelve loco laburar para un canal, laburar por una radio. Sí, me gustaría conducir en televisión, me gustaría conducir en Radio Mitre el día de mañana. Obvio que sí, pero no es lo que era antes, ¿me entendés? sí. Y es loco también pensarlo, porque no pasó tanto tiempo, ¿eh? Ahora han pasado como mucho, no sé, No, 10 todo años. viene muy rápido, O muy rápido. sea, Bueno, teniendo en cuenta esa velocidad con la que pasan las cosas. ¿Qué esperás vos o qué querés vos para tu futuro? a ver, a mí me gustaría dar un paso para conducir en tele, digamos. O sea, me gusta, lo que más me gusta es la conducción. Porque cuando vos manejas, esto viste cuando el que se sube al auto dice, de copiloto no es lo mismo. Claro. Bueno, a mí me gusta manejar el auto. O sea, siento que puedo darle cosas a la tele, al medio, que no tiene. Yo siento que la tele está muy aburrida hoy, que es prácticamente casi todo igual y que falta ahí una renovación. Me gustan esas nuevas generaciones también, digamos, que les den la posibilidad, preparados, ¿no? Porque si no, es un tema. Pero bueno, me gustaría conducir en tele, me gustaría tener mi medio el día de mañana, tener la posibilidad de crear un grupo de laburo, de dar trabajo, de disfrutar la convivencia laboral, ¿viste? Eso. Yo tuve una radio por internet que la dirigí en su momento, que se hacía stream un poco cuando todavía no estaba el tema del stream en auge. Transmitíamos en vivo con cámara en la radio, en aquel momento, Radio Nitro se llamó. Y el clima laboral era espectacular. Lo que pasa es que, claro, no entraba plata. O sea, lo hacíamos por amor al arte y porque nos gustaba. Programa todos los días, ¿eh? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y lo hacía con todos amigos y nos matábamos de risa. Era buenísimo, era tentarse todo el día para ir a laburar por 0 pesos. Pero bueno, uno tenía la posibilidad porque laburaba en la radio de productor, Sí. ¿viste? Podía costearse. Yo vivía con mis papás en ese momento. Pero quiero un poco volver a esas raíces, ¿no? Pues me hace bien a mí. Juan, Guille, querido, gracias por la un nota. placer. Hacía rato no me hacían una nota tan buena, ¿eh? Espectacular. Gracias. Gracias.